Bueno, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha ido subiendo el precio de los energéticos, el barril de petróleo roza los $100 en los mercados internacionales. ¿Hasta dónde puede llegar, incluso a dónde podría llegar en caso de que este conflicto militar escale y qué efectos tendría esto sobre nuestro país? Lo vamos a platicar con Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en energía GEMEC y especialista en temas del sector. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido nuevamente al programa. Mi querido Pascal, muy buenos días. Oye, pues un barril de petróleo, $100, ¿qué efectos tiene sobre México? Pues mira, principalmente son efectos mixtos. Todo lo que vamos a recibir de ingresos adicionales por la exportación de petróleo, hay que recordar de que para el presupuesto se usó un precio de $55, ahorita ya la mezcla mexicana está prácticamente en 90, todos esos son ingresos adicionales que tendría discrecionalidad del gobierno. Por el otro lado, es muy importante todavía la cantidad de gasolina, de diésel, turbocina que se está importando. Todos estos productos mucho más caros incluso que el petróleo. Así que en ese sentido terminaría México perdiendo un poco de dinero, pero Ujú. prácticamente neutro. Donde sí hay un efecto bastante grande, importante, tiene que ver en la recaudación. Hemos visto justamente en las últimas 2 semanas donde el gobierno federal prácticamente ya no cobra impuestos, sobre todo en la gasolina magna, está en cero, simplemente Está, no se creo que en cobra. 17%, ¿no? Lo que está cobrando de lo autorizado por el Congreso del IEPS, ¿no? Exactamente, Ujú. lo cual obviamente para también darle una idea a la gente, se habían presupuestado cerca de 330 mil millones de pesos para el año. Sí. Con esta reducción significativa tan pero tan grande, pues obviamente significa que habrá una insuficiencia presupuestaria, pues estos niveles y a estos ritmos prácticamente a mitad de año. Sí. Obviamente sería acabarse el dinero de un año en tan solo 3 meses, Pascal. Bueno, la recaudación y por otro lado, pues los precios para el consumidor, porque el gobierno ha bajado el porcentaje de IEPS que cobra, pues justamente para que no se dispare el precio y no le reclamen al presidente en la conferencia mañanera que no ha cumplido su promesa de bajar el precio de los combustibles, pero va a llegar un momento en que ese pivote ya no va a existir y el precio podría subir todavía más, ¿no? Exactamente, y eso es ahí donde se abren unas cosas que todavía no hemos visto en este momento. Ujú. La forma en que está ahorita escrita la ley no permitiría que hubiese un subsidio, e incluso, te lo puedo ir adelantando, ese subsidio no necesariamente, en caso de que se hiciera o se modificaran las leyes o disposiciones, no significa que llega a los bolsillos de los consumidores. Hay que recordarle a la gente que el IEPS ya no lo pagan justamente ellos en la gasolinera, en las estaciones de servicio. Quienes lo pagan en general son justamente los importadores o bien los distribuidores. En otras palabras, el IEPS se paga por adelantado, se pagan justamente en los puntos de importación, llámese en Tuxpan, llámese en la frontera, o bien justamente a la salida de las refinerías. Y desde ahí es donde justamente estos distribuidores, los grandes justamente grupos gasolineros del país, es donde van recuperando su IVA en la venta final. Si llegara el gobierno a hacer lo mismo, a quien estaría subsidiando serían estos grandes grupos, no necesariamente a los consumidores finales. Bueno, en términos de inflación, ¿qué puede significar este incremento, el que ya llevamos en el precio de los energéticos y qué podría pasar si, como digo, hay un conflicto mayor? Pues mira, esa es una muy buena pregunta porque Rusia, para bien o para mal, no solamente es un productor muy importante de gas natural y también de petróleo, es muy importante jugador, aproximadamente 9% del mercado del aluminio viene de Rusia. También hay una parte importante de cobre y también de cobalto. Esos últimos, y lo vimos justamente en el año 2020-21, justamente con respecto a los semiconductores, unas cosas justamente o de cadenas de suministro específicas estarían siendo golpeadas si Rusia es impuesta todavía con sanciones o obviamente este conflicto se acentúa mucho más. Así que lo que estaríamos viendo, Pascal, es una inflación o unas presiones, mejor dicho, presiones inflacionarias al alza, Ujú. no solamente en los energéticos, sino también una variedad de productos. Bueno, ¿cuáles serían los principales? Es decir, también habría que tomar en cuenta, yo sé que pues no es necesariamente tu área de especialidad y desde luego no la mía, pero dado que Ucrania es un importante productor y exportador de granos, pues junto con los energéticos también la menor disponibilidad de granos podría poner al alza el precio de los alimentos, ¿no?
Es correcto, y justamente tiene que ver en términos de la demanda europea. En este Ujú. caso hay que verlo de esa manera. Justamente como muy bien lo mencionas, Ucrania, Bielorrusia, justamente son esos grandes graneros de Europa y obviamente tendría que tener esa disponibilidad de algún otro lado. ¿Cuál es el principal suministrador? Podría venir una parte de África y una muy importante de Estados Unidos. Y es exactamente ahí esta presión, si lo queremos llamar añadida, la que subiría los precios internacionales de los cuales nosotros compramos esos precios. Obviamente esta nueva demanda justamente estaría aumentando los precios para los energéticos mexicanos, bueno, de nuevo, no solamente los energéticos, sino también una serie de productos, ya estaremos hablando de maíz, de Ujú. trigo, de otras justamente partes en la cadena alimenticia. Ya, me queda un par de minutos, pero quiero preguntarte también por la decisión que anunció el canciller alemán esta mañana, hora de México, respecto de no continuar con el proceso de certificación del Nord Stream 2, el gasoducto con el que aumentaría el doble la cantidad de gas que llega a Alemania desde Rusia. ¿Qué efectos puede tener esto? Esa es probablemente de las cosas más importantes de estas sanciones. Ujú. Hay que recordar de que Rusia es justamente el productor que tiene 17% del mercado global del gas natural. Es el principal suministrador de gas natural a Europa y justamente al cancelar o en este caso mantener indefinida la suspensión a Nord Stream 2, pues la realidad es de que queda dependiente también Europa justamente del gas norteamericano. Estados Unidos se va a volver en este año o en el transcurso de este año el mayor suministrador de gas natural licuado, exportando este hidrocarburo desde los Estados Unidos cuando dos plantas, especialmente Sabine Pass y el Cáucaso, Ujú. empiezan justamente a tener sus trenes ya operativos. Te lo adelanto, incluso algunas partes de esos trenes van justamente dedicados hacia México, hacia la terminal de Altamira. Ujú. Así que los precios, por desgracia, también nos van a pegar ese incremento a nosotros. Ya, en un minutito que nos queda, te pregunto si Estados Unidos tendrá la capacidad de apoyar a Europa, pues en un caso de ausencia de gas todavía en esta etapa del invierno. De hecho, este puede ser, ya empezó a hacerlo Ujú. justamente desde diciembre, se veía prácticamente esta gran armada de buques metaneros justamente yendo hacia el viejo continente, pero la realidad es de que todavía no se tiene infraestructura global e integrada Ujú. para poder sustituir la entrada del gas ruso. Son esfuerzos pequeños, limitados, pero va a ser complicado para Europa mantener las luces y la calefacción prendida. Pues muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un gran abrazo. Claro que sí, Pascal, un gran abrazo de vuelta para ti y para tu público. Gracias, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC y especialista en temas del sector energético.